Nos interesaba mucho conocer el impacto que tiene o no superpeso en las remesas y en lo que reciben los paisanos de quienes trabajan allá en Estados Unidos por parte de México y que envían parte de esos recursos a sus familiares acá. Saludo a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. BBVA, que por cierto hace un análisis muy puntual de las remesas, estos montos que hace poco fueron en montos récord. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y al auditorio. Gracias. ¿Qué han visto este año, este inicio del 2023 en cuanto a remesas? Y si ha tenido un impacto lo que vimos, un superpeso que en los últimos días se ha depreciado por todo esto que ha ocurrido en materia de bancos. Primero Estados Unidos, luego ya vimos Credit Suisse allá en Europa. Pero al inicio de año, ¿cómo lo vieron? Y si le parece, Carlos, ¿cómo lo están viendo actualmente? Cómo no. El principio de año fue muy bueno con las remesas, Alejandro. El mes de enero crecieron en 12.5%. Vemos que en febrero se ven también crecimientos a doble dígito. Entonces, pinta para ser un muy buen año en la remesa. En general, lo que vemos nosotros, Alejandro, es que cuando el peso se deprecia, suelen enviarse más remesas, ¿no? Okay. Creo que esto obedece a que quienes las envían perciben, ¿no?, saben correctamente que tienen un mayor valor. Entonces, esta última depreciación creo que puede hacer que se reciba algo más de remesa, pero fundamentalmente lo que está detrás del muy buen desempeño de las remesas, no solamente al principio de este año, sino también de lo ocurrido el año pasado, donde se recibieron 58.500 millones de dólares en remesas, es que el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte, está muy apretado, y esto está haciendo que haya más empleos para los mexicanos en Estados Unidos y que sean mejor remunerados. Ahora, ¿tuvo algún impacto esas semanas en las que hablábamos del superpeso, que para muchas cosas conviene, pero para otras, como las remesas, no, porque lo que recibían aquí los familiares de quienes trabajan allá, pues era menos? ¿Se notó un impacto en ese periodo que sabemos ahora se depreció de nueva cuenta la moneda, pero en ese periodo tuvo un impacto? Tuvo un impacto leve. Okay. Yo creo que si el peso no se hubiese apreciado, creo que hubiésemos recibido todavía más remesas, pero aún así lo que es de lejos el factor más importante es este que te comentaba del mercado laboral. Claro. Y por eso, aún con este efecto del peso, siguieron creciendo a tasas importantes, al grado que hoy pues, las remesas son de lejos la principal fuente de divisas que se recibe en nuestro país. Esos récords que vimos durante pandemia, que muchos paisanos aportaron a sus familias acá, ¿se mantienen? ¿Seguimos en esos niveles? Por supuesto, tiene que ver con el mercado laboral en Estados Unidos, pero ¿seguimos viendo ese interés por enviar y enviar cada vez más? Sí, se sigue viendo lo que se vio en la pandemia. El año pasado, 2022, se volvió a romper un récord con estos 58.500 millones de dólares, y nosotros estimamos que este año se deben de recibir en torno a 65.000 millones de dólares, y ya con la información que tenemos cómo ha empezado el año. Entonces se siguen rompiendo récords porque el mercado laboral sigue fuerte, y sobre todo está muy fuerte, Alejandro, en sectores donde se emplean más nuestros compatriotas, en particular el sector de servicios, y eso está haciendo que los envíos sigan siendo muy elevado. Entonces se siguen rompiendo récords, no solamente en número de dólares, sino en términos de su importancia con la economía. Ya las remesas son claro, de una importancia central, pues representan 4 puntos del PIB de nuestro país. Así como está focalizado en sectores de servicios donde trabajan nuestros paisanos, ¿está focalizado también en zonas, en regiones de Estados Unidos, o es prácticamente de todo el país de donde se envían para México? Se envían desde todo el país, okay, pero hay desde luego mucho mayores envíos en los estados que reciben más migrantes. Entonces, California, Texas e Illinois son de lejos de donde más se recibe, pero ya cada vez empezamos a ver envío desde estados que tradicionalmente no envían tantas remesas, por ejemplo el estado de Utah, por ejemplo el estado de Carolina del Sur, ya están enviando más, pero siguen siendo de lejos los que más envían, estos 3 que te menciono. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Era muy interesante poder conversar con ustedes en BBVA precisamente por lo que representa en términos de ingresos para nuestro país estas remesas, y si había o no ha habido un impacto por el tema del superpeso. Muchísimas gracias.
contrario, gracias a ti por la invitación, Alejandro. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a Carlos Serrano.